Buenas tardes, profe. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va, jóvenes? Bien, profe, ¿y usted? Gracias. Bien, pues por aquí. Un poco apurado, pero bien. ¿Ya ansiosos de regresar a la escuela, a los laboratorios o todavía no? Sí, profesor. Seguramente ya no se acuerdan ni para qué sirve cada material ni cómo identificarlo, ¿verdad? Yo nomás recuerdo que se pipetea con la boca, profe. Te aconsejo algo. No lo hagas porque en este curso, si lo llegas a hacer y te descubren pipeteando con la boca, estás automáticamente reprobado. Así son de drásticos los profesores que dan esta materia en laboratorio. De hecho, eso ya debieron haberlo erradicado de su mente. Pero bien, vamos a continuar, jóvenes. Dejamos tarea. Quedamos que iban a investigar lo que correspondía a la columna. Cómo afecta el largo de la columna y también cómo afecta el diámetro de la columna en una separación. Haciendo una pequeña remembranza, veíamos que la cromatografía en columna es un método de absorción, el cual se basa en una fuerza de gravedad, es decir, se va separando a través de conforme va bajando el disolvente y cada uno de los analitos se va quedando retenido. Vimos que la mezcla que utilizamos de disolvente puro o mezcla de disolvente se le llama elusión, mientras que lo que va saliendo por la punta de la columna se le denomina eluatos. ¿Cómo vamos a saber en este tipo de cromatografía si hubo separación o no? ¿Cómo lo harían, jóvenes? Si las Pues muestras... primero tendremos que ver el tipo de muestra, ¿no? Ok. En base a eso, ¿qué podrías opinar? A lo mejor si es una muestra que yo sé que tiene varios analitos, trataría de buscar una columna con una longitud un poco mayor, que sea grande, no tan corta, y un diámetro igual considerable. ¿Por qué Realmente, pensarías eso? porque estoy viendo bueno, investigo un poquito y que si la longitud de la columna es muy corta, no va a dar tiempo a separar a muestras muy analitos que tengan varios componentes. No alcanzaría a separar las fases. Y también cuando son diámetros muy grandes, pues también ayuda a la separación. Qué bueno que haces hincapié en eso. El largo de la columna afecta, claro que sí, pero más que sea el largo de la columna, va a ser la cantidad de sílica que le van a poner. Y no es por cuántos componentes tenga la mezcla, sino más bien es cómo se diferencian en los RF. Si los RF de los 2, 3 o 4 analitos, el RF es muy cercano, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Poner una mayor cantidad de sílica. Normalmente en estas columnas, si recuerdan, poníamos alrededor de 6 pulgadas. Pero si los RF están muy cercanos, tenemos que incrementar el alto de sílica gel dentro de la columna. Eso nos va a favorecer mejor la separación. No es tanto por cuántos componentes tenga, sino está relacionado a el RF. Y en cuanto al diámetro de la columna,
tampoco va a estar condicionado por cuántos componentes, sino más bien por la cantidad de muestra que van a inyectar. No es lo mismo que ustedes pongan 100 miligramos a separar en una columna a que quieran poner 5 gramos. 100 miligramos lo pueden poner en una columna de 10 milímetros de diámetro, o sea, 1 centímetro. Pero ya si son 5 gramos, obviamente el diámetro de la columna tiene que incrementarse. Puede ser de 5 o 10 centímetros de diámetro. Entonces, eso es precisamente lo que quería que investigaran. La longitud de la sílica o cantidad de sílica que se le pone está en referencia a la diferencia en RFs que presenta la mezcla de analitos. Y el diámetro de la misma se refiere a la cantidad de muestra que vamos a ocupar. Esos son los dos parámetros que ayer quedaron de tarea que tenían que investigar. ¿Queda claro o hay alguna duda de estos dos parámetros? Todo bien, profe. Todo claro. Ok. Bueno, continuemos con esto de cómo saber si separaron o no. Primero, si las muestras son coloridas como en este ejemplo, pues fácilmente vamos a ver si se separaron o no. ¿Por qué? Porque vean, salió todo el color rojo, dejó de salir, salió nuevamente la ilusión limpia, transparente y posteriormente volvió a salir otro componente. Cuando son muestras coloridas, no hay tanto problema como para saber si se separaron o no. Pero cuando son muestras que no muestran color, inevitablemente vamos a fraccionar y posteriormente tendríamos que hacer cromatografía en capa fina. Primero, para saber cuántos tubos contienen el mismo componente, es decir, cuántas manchas están saliendo puras y que presentan el mismo RF. Y todas estas que presentan el mismo RF pero que están puras, las juntamos. Las que están en mezcla las podemos apartar para posteriormente volverlas a inyectar y separar. Pero este es el proceso. Primero se hace una serie de cromatografía en capa fina para determinar cuál es la mezcla eluyente más adecuada. Posteriormente, con esa mezcla ya determinada, llevamos a cabo la separación por columna y para cerciorarnos o validar que la separación se llevó a cabo, posteriormente llevamos a cabo nuevamente cromatografía en capa fina. Juntamos todas las fracciones que sean iguales, que estén puras, y concentramos para tener ya nuestro compuesto puro. De hecho, esto es lo que algunos de ustedes, espero que todos lo hayan hecho en laboratorio. No, creo que justamente era la práctica que seguía cuando ya íbamos a La única entramos en práctica pandemia. que hicimos fuera de destilación, profe. Y es la única que han seguido revisando. Y Porque creo que sí, hicimos también la de separación líquido-líquido y recristalización. Y ya. ok. Entonces, esperemos que dé tiempo y seguramente unas de estas las van a hacer aquí en laboratorio, no hay ningún inconveniente. Pero sí, esta es la forma en cómo se trabaja en cromatografía. Análisis por placa, separación en columna y posteriormente nuevamente análisis por placa. Cuando los RF son demasiado cercanos, ¿qué podrán hacer, jóvenes? ¿Lo podrían separar por una cromatografía en columna? Si digamos el RF1 presenta 0.55 en RF y la otra mancha 0.5. Pues sí podría hacerse en columna, pero tendría que ser en una columna más alta, ¿no? Que en la original, agregando más sílica.
Así es. O bien sacando fracciones más pequeñas. En lugar de estar sacando fracciones, digamos, en esos tubos de 4 mililitros, lo reduces y va a ser una columna más larga con que se lleva mucho más tiempo, pero de alguna manera estamos procurando que las muestras salgan puras. Tal vez no todo, pero sí una buena proporción se presente puro. Cuando son RFs .55, .5, la columna fácilmente nos puede ayudar a separar. Pero ¿qué sucede, jóvenes? Cuando ustedes, a pesar de estar haciendo varias pruebas con diferentes disolventes, y a que además ustedes saben que hay una mezcla de compuestos de 2 o 3 componentes en el crudo que quieren separar, solamente se ve una sola mancha en la placa. ¿Qué hacen? Si lo intentamos por cromatografía en columna, ninguna mezcla les ha funcionado y no lo separa. ¿Lo tiramos a la basura y buscamos algo más? ¿O qué hacemos, jóvenes? ¿Qué podríamos hacer para obligar que esa separación se lleve a cabo? Tenemos que obligar que las manchas se separen, perdón. ¿Y cómo hacemos eso? Obligar que las manchas se separen. Tenemos que incrementar el número de interacciones. ¿Y cómo podemos incrementar ese número de interacciones? ¿Podría ser utilizando un disolvente más polar? Si utilizas un disolvente más polar, seguramente se van a pegar más los componentes. Si utilizas un disolvente no polar, vas a tardar años o tal vez ni siquiera salgan los componentes de la columna. Estamos viendo que las manchas posiblemente en el ejemplo teórico podrían quedar las 3 juntas, una sobre de otra. ¿Qué podríamos hacer para que se separe? Primero, si son 3 manchas, están muy pegaditas o encimadas por columna, podrías llevarte una semana bajándola y tal vez no tengas ningún resultado. Una de las opciones, ¿qué sería? Pues disminuir el tamaño de partícula, ¿no? Vamos a incrementar el área de superficie en las interacciones. ¿Sí estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces escogería una columna más ancha y se pondría menos muestra. No. Al decir que vamos a incrementar el área superficial, significa que lo que vamos a hacer es a disminuir el tamaño de partícula de la sílica gel. En lugar de utilizar estas columnas de 400 Mech, que es el diámetro de la partícula, lo vamos a disminuir. Y con eso incrementamos el área superficial. En lugar de utilizar diámetros de 400 Mech, metemos sílica de 230 Mech. Es decir, estamos disminuyendo el diámetro de la partícula casi al 50%. Y eso trae muchas implicaciones. ¿Cuáles podrían ser algunas de ellas, jóvenes? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con el tiempo? Si hacemos que disminuyendo el tamaño de partícula casi al 50% y lo dejamos que baje a gravedad, ¿qué va a pasar? Sería muy lento. Exageradamente lento. Podríamos llevarnos un mes para que comenzara a gotear tal vez. Entonces, reducir el tamaño de partículas nos va a facilitar la separación de los componentes, pero trae como consecuencia que la columna sería muy, muy lenta. Entonces, ¿qué hacemos para acelerarla? No podemos dejar una columna 3 días. ¿Qué podríamos hacer?
Pues vamos a darle una ayudadita, ¿no? Vamos a Podría meterle ser. presión. Ok. Adelante. No, sí iba a decir eso de poner presión, profesor. Introducir, sí. Sí, lo que podemos hacer por la parte superior, meterle presión de aire y de esa manera obligamos que el disolvente descienda. Lo que sí, cuando hacemos eso, tenemos que regular la velocidad a la cual sale el disolvente por la columna. No podemos dejar que salga de manera indiscriminada 10 centímetros por minuto, 20 centímetros por minuto, no. Tenemos que ponerlo a una velocidad adecuada para que haya tiempo suficiente de interacciones entre los anhelitos, fase estacionaria y fase móvil, y de esa manera se lleve a cabo la separación. Y entonces llegamos a una versión más actualizada de lo que sería la cromatografía en columna, lo que es la técnica de cromatografía rápida o mejor conocida como cromatografía flash. Y aquí nos dice que es con moderada resolución. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos mejorando las separaciones, pero estamos haciendo uso o requerimos algunas cosas adicionales. Además que lo importante es que nos dice que son para separaciones preparativas. ¿Qué significará que es para una separación preparativa? Significa que podemos estar introduciendo mayores cantidades que en una cromatografía en columna. Entonces, no solamente podemos separar compuestos con RF muy cercanos. Como la partícula es más pequeña, los podemos separar sin ningún problema, pero además podemos estar separando cantidades más grandes. Esta es una técnica relativamente vieja. Bueno, de hecho sí es vieja, es de 1978. Sin embargo, en los laboratorios de investigación, ¿cómo se llevan a cabo las separaciones? ¿Qué es lo que tiene de beneficio esta cromatografía? Primero, que vamos a reducir considerablemente el tiempo de análisis, el tiempo de separación. Una cromatografía en columna a gravedad, podemos llevarnos de 3 a 4 horas en bajar una columna, en llevar a cabo la separación. La gran diferencia con esta técnica es que una columna por cromatografía flash la terminan en 20 minutos. Se reduce grandemente el tiempo que le están dedicando. ¿Qué significa? Que si ustedes por cromatografía en columna normal podrían hacer tal vez 2 columnas, en el mejor de los casos 3 por día, por cromatografía flash pueden hacer hasta 8, 10 o 12 columnas en un solo día, teniendo cantidades más grandes, llevando a cabo separaciones con una mejor resolución. Y vean la diferencia en RFs que podemos estar separando. Aquí está. ¿Sí lo ven? La diferencia en RFs para los compuestos que estén dentro de la mezcla requiere 0.05 de diferencia en RFs. Entonces, la diferencia que requerimos para esta separación es muy pequeña. Se pueden utilizar cantidades más grandes y con un tiempo muy corto. Entonces, esta técnica es fabulosa. En algunas ocasiones es más cara. ¿Por qué? Porque requerimos sílica que ya no es tan común. Necesitamos sílica que está disminuyendo el tamaño de partícula. Por lo tanto, también se incrementa el precio. Y por otro lado, necesitamos un sistema que nos permita introducir la presión de aire a la columna. Es decir, necesitamos, a ver, aquí está.
Necesitamos, aquí tenemos la columna normal, pero ¿qué necesitamos adicionalmente? Un dispositivo que nos permita acoplarse a la columna, puede ser directamente o puede ser a través de un dispositivo para incrementar el volumen de disolvente dentro de la columna, que aquí lo vemos, esta es la columna normal, y este es un dispositivo, es una válvula que nos va a ayudar a controlar el flujo de aire dentro de la misma y va a ser la que nos dé el volumen de disolvente que esté saliendo por abajo de la columna. Entonces, ¿qué? Se va a incrementar ligeramente el precio por el costo de la sílica, el accesorio que requerimos para controlar la presión y además una bomba, ¿no? Porque si no, ¿cómo vamos a generar la presión de aire? Y aquí tenemos en la tabla detalles de este estudio que se llevó a cabo. Nos dice que por cromatografía flash tenemos que considerar varios aspectos. Primero, la diferencia en RFs que estamos analizando entre las muestras. Vean, la diferencia en RF puede ser mayor o igual a 0.2 entre 2 o 3 componentes, o bien cuando la diferencia en RFs es mayor o igual a 0.1. Entonces, primeramente tenemos que estar buscando cuál es la mezcla de disolventes ideal para llevar a cabo la separación. Ya que la conocemos, tenemos que encuadrarla para ver cuál es la diferencia en RF entre las manchas. Con eso determinado, ahora bien, tenemos que llevar a cabo el análisis de cuánta cantidad de muestra tenemos. Pueden ser desde 100 miligramos hasta 2.5 gramos, o bien 40 miligramos hasta 1 gramo. Dependiendo la diferencia de RF y la cantidad de muestra, nosotros vamos a elegir el diámetro de la columna. Hay columnas de 10 milímetros, o sea, 1 centímetro de diámetro, 2, 3, 4 o hasta 5 centímetros de diámetro. Entonces ya conocemos el diámetro de la columna. ¿Y cuánto vamos a poner de sílica gel adentro de ella, jóvenes? Pues aquí no lo dice. De 5 a 6 pulgadas de sílica gel es lo que se va a poner. En este caso no va a importar el diámetro. Pueden ser 10 milímetros o pueden ser 50. La cantidad de sílica gel que vamos a poner tiene que alcanzar de 5 a 6 pulgadas dentro de ella. ¿Qué significa? Que esta metodología ya ha sido estandarizada. Sabiendo la diferencia en RFs, esta cantidad de sílica va a ser adecuada para separar cada una de estas cantidades utilizando el diámetro adecuado. Entonces, en esta técnica, este recuadro es de suma importancia. Y adicionalmente, dentro del estudio que hicieron estas personas, les dice, ok, tu muestra tiene una diferencia en RFs de 0.1 y la cantidad de muestra que tienes para separar son 160 miligramos. Aquí tenemos diferencia en 0.1 de RF y 160 miligramos. ¿Qué requerimos? Una columna con un diámetro de 2 centímetros, o sea, 20 milímetros de diámetro. ¿Cuánta sílica gel? La necesaria para tener dentro de la misma 5 o 6 pulgadas de sílica.
Pero ¿qué nos dice? Para que tú lleves de manera eficiente esta separación, con 200 mililitros de disolvente puro o mezcla de disolventes es suficiente. Y para llevar a cabo la buena separación, cada eluato va a ser de 10 mililitros. ¿Cuántas fracciones entonces vamos a colectar, jóvenes? Si tenemos un volumen de 200 mililitros de mezcla eluyente y cada fracción va a ser de 10 mililitros. ¿Cuántas fracciones? Efectivamente, vamos a tener 20 fracciones. Y si ustedes lo analizan, todos estos recuadros que tenemos aquí en cuanto a volumen y el tamaño del eluato, en todos los casos requerimos solamente 20 fracciones. El estudio fue tan amplio que lograron estandarizar las condiciones a que con solamente 20 fracciones, independientemente del tamaño de la fracción, sea suficiente para llevar a cabo la separación y una buena separación de estos componentes. Entonces, obviamente, tenemos un poco más de requerimientos, pero lo vale porque las separaciones van a ser más eficientes. Las cantidades que podemos meter aquí ya están establecidas. ¿Y para qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? Pues solamente poder llevar a cabo el criterio adecuado para elegir cuál es la más adecuada. Ahora, aquí hay un parámetro que yo no les he dicho. Tenemos sílica gel de tamaño pequeño, en el cual vamos a introducir una mezcla eluyente, pero por el tamaño de partícula, el disolvente va a bajar muy lento. Pero ya dijimos que le vamos a introducir presión de aire. Pero ¿qué velocidad es la que tenemos que poner de presión para lograr esta eficiencia? Es decir, lograr separar los componentes con este volumen de disolvente utilizando estos eluatos. ¿Cuánto será la presión de aire que necesitamos ejercer dentro de la columna? Aquí está. Dice que con que nosotros podamos poner una salida de eluatos, o sea, del disolvente por enfrente de la columna, de 2 pulgadas por minuto. Y con eso, el éxito en la separación va a ser adecuado. No lo olviden. Entonces, la cromatografía flash utiliza partículas de sílica gel más pequeñas, requiere diferentes tipos de diámetro de columna, pero siempre, independientemente de cuál columna sea, se va a ocupar de 5 a 6 pulgadas de sílica gel. Aquí va a importar mucho la diferencia de RFs de los componentes de la mezcla y la cantidad de mezcla. Es lo que les decía. Vean cómo la diferencia en RFs, dependiendo de la cantidad de muestra, va a ser el tamaño de la columna. Y al referirme al tamaño, me refiero al diámetro de la columna. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda o pregunta de la metodología flash? ¿Me podría volver profe. a explicar nada más lo de la parte de la presión? Sí, Por favor. aquí tenemos, de manera resumida, cromatografía flash es un equipo donde tenemos una columna normal, pero en la parte superior debemos tener una entrada esmerilada, la cual nos va a permitir poner un dispositivo de control de flujo de aire, una válvula como tal. Y esta perilla que tenemos aquí es la que, introduciéndola o sacándola, es la que nos va a dar el flujo
de disolvente a salir, es decir, la presión de aire que estamos suministrando. Esta presión de aire tiene que ser la adecuada para que por aquí, en esta punta de la columna, salgan 2 pulgadas por minuto de disolvente. ¿A qué me refiero con 2 pulgadas? Ay, quería el otro. Puede ser que aquí tengamos hasta aquí la sílica gel y ahí la muestra. Todo el resto de la columna va a ser disolvente, va a ser llenado con disolvente. Una vez que nosotros pongamos esta válvula aquí encima, va a comenzar a ejercer presión. Y entonces lo que nosotros tenemos que medir es la distancia de aquí hacia abajo para controlar el flujo. Es decir, lo que podemos hacer sobre la columna, ir marcando cada pulgada aproximadamente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner la perilla encima y vamos a comenzar a meter presión de aire. Pero en todo momento tenemos que considerar que en un minuto solamente el disolvente tiene que bajar 2 pulgadas. Eso en el minuto 1. En el siguiente minuto debe de bajar otras 2 pulgadas. Así es como ustedes deben controlar el flujo de aire dentro de la columna. Solamente tiene que bajar 2 pulgadas de distancia el disolvente por minuto. ¿Qué sucede si esa velocidad la incrementan y en lugar que sea 2 pulgadas por minuto, son 6 pulgadas por minuto? ¿Qué pasará? ¿Podrá llevarse a cabo la acción o estamos juntando nuevamente los componentes? No, se volverían a juntar, ¿no? Porque no le daría tiempo de hacer las interacciones Con la sílica sílica gel y se resbalaría todo, ¿no? Así es. Si le ponemos menos presión de aire, es como si lo estuvieran bajando a gravedad. Se va a tardar una gran cantidad de tiempo. Es por eso que la cromatografía flash se denomina de cromatografía de presión media, porque es muy pequeño lo que podemos hacer. En la práctica, esta presión media que requerimos la puede aportar una bomba de estas de pecera. Con una bomba de pecera es suficiente para ejercer esa presión. De todos modos, requerimos esta perilla para controlar el flujo, porque hay algunas bombas de pecera que la presión de aire es mucho mayor de 2 pulgadas, pero de todos modos podemos controlarlo con la perilla. ¿Qué otra cosa más tenemos que considerar? Bueno, sí respondí tu pregunta, perdón. Sí, muchas gracias, profesor. Ok. Entonces, aquí, cromatografía flash, por otro lado, les dice el tamaño de partícula requerido es de 230 a 400 mesh. Normalmente se pone en un intervalo. Este es el tamaño de partícula de la sílica gel que requerimos para cromatografía flash. De 230 a 400. Les ponen un intervalo porque es bastante complicado poder dejarlo en un parámetro individual. Es decir, estas de 230 a 400 mesh equivalen a 40 a 63 micras. Mientras que la sílica gel normalmente debe de andar alrededor de 700 a 800 mesh. Es decir, casi el doble del tamaño de las micras. Y estamos hablando de cantidades sumamente pequeñas, pero que en cromatografía sí afecta de manera preponderante. Ahora, por otro lado, si ustedes tienen la oportunidad de tener una bomba graduada que puedan utilizar para este tipo de cromatografía, la presión adecuada sería de 10 a 15 psi. Esta presión es la que corresponde a
estar bajando el disolvente aproximadamente 2 pulgadas por minuto. Y aquí la pregunta es, ¿cuánto equivale un PSI? Mm, No se supone que tiene que valer menos de una atmósfera, ¿no? Claro, ya lo habíamos comentado la sesión anterior, son libras por pulgada cuadrada. Un PSI es una libra por pulgada cuadrada y una libra por pulgada cuadrada a kilogramos, ¿a cuánto equivale una libra, por ejemplo? Estamos hablando que una libra son aproximadamente 454 gramos. Es aproximadamente medio kilo, ¿no? ¿Y una pulgada a cuánto equivale? 2.54 centímetros. Así es. Entonces, sin tener que hacer tantos cálculos, de 10 a 15 PSI, ¿a cuánto equivaldría en kilogramos por centímetro cuadrado? Aprox, no tiene que ser exacto. Es como a 5 kilos. Por ejemplo, si es de 10, sería como a 5 kilos, ¿no? Así es, aproximadamente a la mitad. Entonces, con eso sería suficiente para poder utilizarla, ese tipo de bombas para generar la presión adecuada. En algún momento se creó una versión un poco contraria a la cromatografía flash. Y digo contraria porque en lugar de estar introduciendo la presión por la parte de arriba, lo que hacía la otra versión es generar un vacío por la punta de la columna. Al generar vacío, ¿qué es lo que le sucede al disolvente? ¿Va a descender? Va a descender, lo obligan a descender más rápido. El caso aquí que en el momento que ustedes ejercen un vacío aquí, a medida que va bajando el disolvente, la presión va disminuyendo, o sea, el vacío va disminuyendo porque se va llenando el recipiente. Y eso hace que entonces comience a tener variaciones la separación. Entonces el vacío no era tan adecuado. Y luego hicieron otra versión a donde le ponían una manguera aquí, le ponían un matrasquitazoto abajo para generar y desfogar esa presión, ese vacío, desfogarlo hacia otro matraz. Pero de igual manera se iba teniendo pérdidas de vacío y había muchas fluctuaciones. Entonces, por eso esa otra versión no fue tan fructífera como cromatografía flash. Y ustedes lo van a ver. Ahorita en licenciatura normalmente se les hace los estudios por cromatografía en columna normal. Se van a tardar 2-3 horas, pero es una manera de que se vayan aprendiendo, vayan adquiriendo experiencia. Cuando alguno de ustedes llegue a algún laboratorio de investigación, sobre todo los de química orgánica, en donde quieran desarrollar su proyecto o su tesis, el 99.9% de veces van a hacer cromatografía flash. Y normalmente no van a ser una sola columna al día. Pueden ser 3, pueden ser 4 columnas al día. Lo que significa que si tienen un crudo de reacción con 3 o 4 componentes, las 2 o 3 columnas que tengan que requerir para separar todos los componentes, las terminan en un solo día. Ni siquiera tienen que estar esperando al otro día para separar o seguir separando esa mezcla, no. En un solo día deberían quedar los 3 o 4 componentes puros y al otro día llegar y hacer otra reacción y otras separaciones. ¿Cómo vamos a llevar a cabo aquí en cromatografía flash la elección del disolvente? Pues obviamente va a depender de los RF de la muestra. Ahora nos dice que
Este parámetro en ocasiones no le ponemos tanta importancia que la que debería. Nos dice la técnica que deben demostrar los RF entre punto 15 y punto 20 en RF, es decir, no estamos buscando que el RF, como ya les decía en la sesión anterior en cromatografía en capa fina, que debería de llegar a la mitad para un RF adecuado. Aquí no necesariamente tiene que alcanzar ese RF. Nos dice que con que tenga este intervalo de punto 15 a punto 20, con ese, cubriendo ese requisito es suficiente para meter la mezcla a cromatografía flash. Obviamente, yo les reitero, lo adecuado sería que estos RF anduvieran aproximadamente entre punto 4 y punto 6. Lo mejor sería punto 5. Pero entre punto 4 y punto 6 sería bastante bien. Ahora, aquí el punto es el disolvente. Pero tienen que tener en cuenta que estamos metiendo presión de aire. Entonces, tenemos que considerar una propiedad del disolvente, que es la presión de vapor. No podemos meter un disolvente a la columna y ejercerle presión interna si la presión de vapor del disolvente es muy alta. ¿Por qué, jóvenes? Porque va a estar interfiriendo, va a reducir la presión. No, bueno, no va a ser la presión deseada, ¿no? No, de hecho va a ser mayor, porque el disolvente al ser muy volátil, genera presión. Y si a esa presión le adicionas una presión externa, que es la que viene de ejercida de la bomba, la presión interna de la columna, que normalmente son de vidrio, puede ser tal que la van a hacer explotar. En otras palabras, ¿qué tipo de disolventes conocen que tengan una alta presión de vapor? Es decir, que se evaporen incluso a temperatura ambiente. Podría ser el éter y las cetonas. El éter y el diclorometano. Aquí tenemos diclorometano con punto de ebullición alrededor de 56 y éter etílico que ustedes le ponen la mano al frasco y ya lo están evaporando. Esos dos disolventes los podemos ocupar, pero en muy baja proporción. Estamos hablando que la proporción en este caso, diclorometano hexano, el diclorometano no debería de pasar más allá del 10%. De lo contrario, la presión ejercida interna va a ser tal que puede romper la columna. Y ya ni se diga con el éter. El éter prácticamente estaría vetado. Éter etílico tiene una presión de vapor sumamente alta y es altamente explosivo. Ya en la UNAM hace algunos años tuvieron un accidente y el profesor junto con 15 o 20 alumnos terminaron en el hospital. Entonces hay que tener cuidado. Estas son las mezclas de disolvente normalmente ocupadas para cromatografía flash: diclorometano hexano, éter etílico hexano, y la más común es hexanoacetato de etilo en todas sus diferentes proporciones, desde utilizar acetato puro como hexano puro, o bien proporciones hexanoacetato que puede ser 95-5, 90-10, 85-15 y así sucesivamente. Ahora, ¿por qué es la más común? Si aquí tenemos todavía una mezcla con metanol. Vean la diferencia en polaridad entre la mezcla hexanoacetato con diclorometano y metanol. ¿Cuál de esas dos mezclas es más polar? Pues la que contiene ¿El acetato de etilo? no, aquí tenemos que considerar la polaridad del disolvente, valga la redundancia, más polar. Tenemos acetato de etilo y tenemos metanol. ¿Cuál de esos dos disolventes tiene mayor polaridad? El metanol.
el metanol. Metanol. Entonces, en este caso, metanol, diclorometano, metanol es una mezcla mucho más polar. Y la sílica gel que estamos ocupando, ya sea en cromatografía en capa fina como en columna, ¿es polar o no polar? Sí, es polar. Es polar. Y dijimos que la teoría de cromatografía nos indica que la fase estacionaria y la fase móvil deben de tener polaridad contraria. Si nosotros ponemos sílica gel y le metemos metanol, ambas son de la misma polaridad. La cantidad de interacciones que se generan entre ellas es lo suficientemente grande como para que nuestras mezclas de analitos no puedan ser separados. Literalmente se van a barrer. Tal y como lo inyecten, así van a salir en mezcla. Es por eso que la mezcla hexanoacetato de etilo es la más común para llevar a cabo estas separaciones, porque tanto hexano como acetato de etilo son mucho menos polares que el metanol. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, profesor, gracias. Sí, profesor. Profesor. Muy bien. Entonces, vamos a ver algunos otros términos de los que ya platicamos, pero que estamos resumiendo aquí. Entonces, ya vimos que en este caso la sílica gel que vamos a ocupar, tanto en cantidad como va a depender de la diferencia de RFs y también de la cantidad de muestra que vamos a ocupar. Si nosotros analizamos aquella cantidad que decíamos que dentro de la columna tiene que tener aproximadamente de 5 a 6 pulgadas, cuando es una columna de 1 centímetro, pues obviamente puede ser poca cantidad, es decir, podríamos estar hablando de 30 gramos de sílica gel, pero si aumentamos el diámetro de la columna, estamos hablando que entonces podrían ser hasta 100 gramos de sílica gel. Esto es lo que nos dice la teoría. Ya en la práctica, algunas ocasiones somos mucho más generosos en ocupar la sílica gel. ¿A qué me refiero? En que nosotros, en lugar de ocupar 30 gramos de sílica gel para separar 1 gramo de muestra, podemos ponerle hasta 50 o 100 gramos. ¿Y eso de qué va a depender? De la diferencia de RF. Si los RF están muy pegaditos, no podemos utilizar 30 gramos de sílica gel. Tenemos que incrementar la cantidad para llevar a cabo una buena separación eficiente. Y eso es lo que les dice la teoría. Algunos libros incluso les dicen que por cada gramo de muestra tienen que poner 30 gramos de sílica gel o incluso por cada gramo de muestra pueden poner hasta 100 gramos de sílica gel. El inconveniente aquí es que estamos generando desechos, estamos contaminando. La sílica gel como tal, la normal, podemos lavarla, es decir, la podemos quitar todos los residuos que se le van quedando, la regeneramos y la podemos volver a ocupar. Pero no en todos los casos es posible. Hay algunas otras ocasiones que es imposible volverla a lavar. Por lo tanto, pues sería un desperdicio. Y ahora hay que tomar en cuenta algunos detalles de la sílica gel. ¿Alguno de ustedes por casualidad o por solamente por curiosidad, casualidad o como quieren llamarle, investigó la toxicidad de la sílica gel? Pues
La sílica en sí, sí es tóxica para nosotros, ¿no? Es la que viene luego en las chamarras, ¿no? Como unas bolitas. ¿Sí? De hecho, son las que ponen normalmente en los closets, también para Que absorben la quitar, humedad, ¿no? exacto, para absorber la humedad. Entonces se tiene que desechar como en los residuos en RPBI. A eso me refiero. Si ustedes analizan la toxicidad de sílica gel, puede generar una enfermedad denominada siciliasis. ¿Qué significa eso? ¿Qué será la siciliasis? Sílica gel es un polvo fino. Si lo llegan a tragar por la nariz o por la boca, ¿dónde se va a alojar? En los pulmones. Pulmones. Entonces, el manejo de sílica gel hay que hacerlo con cuidado, jóvenes, porque pueden enfermarse por esta sílica gel. Es un polímero que no es degradado por el organismo. Entonces, cuando manejen sílica gel, primero guantes de plástico, después cubre boca y bien puesto tal y como ahora nos hacen utilizarlo, tapando la nariz y la boca y utilizando gogles, porque también sílica gel, al ser un polvo tan fino, también puede ser absorbido a través de los ojos. ¿Y cuál es, por ejemplo, el cubrebocas de poro o el tamaño de poro mínimo que tiene que tener para trabajar con la sílica? Normalmente utilizamos, ¿cómo le llaman? Mascarillas. Son mascarillas especiales con filtros adecuados, es decir, eh, el tamaño de poro no te lo puedo decir porque ya viene ajustado de acuerdo a cada mascarilla. ¿Sí? Sí, está bien, profesor. Entonces sí, hay que tener en cuenta eso. Todos los laboratorios de investigación, todos tienen eh, este tipo de mascarillas especiales que no solamente les sirven para sílica gel, sino también para vapores de disolventes o incluso en algunas ocasiones algunos vapores de las reacciones que están llevando a cabo. Seguramente los han visto, son mascarillas que tienen dos filtros a cada lado de la boca. Son un poco molestos porque no te dejan respirar de manera normal, pero son bastante útiles porque evita que nos generen problemas a la salud. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. Antes de continuar, por ahí alguno de sus compañeros me hacía referencia de que si tenía algo de bibliografía que les pudiera compartir. Y quisiera, Ah, sí, ayer le mandé el correo. Un poco tarde, sí, pero se lo mandé. sí, no hay ningún problema. Qué bueno que lo hiciste. Entonces, para compartirles algo de información, y me esperé hasta esta hora para que estuvieran todos y lo pudieran descargar, porque luego, conforme van entrando, todo lo que anteriormente se subió no lo ven. Entonces, les voy a compartir algunos de los datos que yo tengo para que les puedan servir y puedan leer. Profesor. Ahí va el primer archivo.
Aquí va uno más. Son literatura muy sencilla. De hecho, esta bibliografía que les estoy compartiendo, toda viene en español. Entonces no van a tener tantos problemas en entenderla. Estoy enviando lo que es principios básicos de cromatografía HPLC, cromatografía, permeación de exclusión es decir, permeación en gel, de gases. Les voy a compartir el de cromatografía flash. Este sí viene en inglés. Así es que van a tener que leer un poco o sacar su diccionario, que no espero que sea palabra por palabra, pero sí les va a costar un poco más de trabajo. Este es HPLC, pero este sí viene totalmente en inglés. Y veamos. No es mucho, han de ser como unas 100, 150 hojas lo que les estoy enviando para que vayan leyendo. ¿Dónde está el de HPTLC? Estos son... Bueno, les voy a compartir esto. Es la utilización de la técnica de HPTLC, es decir, cromatografía en capa fina de alta resolución. Ya en la bibliografía, es decir, ya en un análisis en la industria. ¿Cómo se utiliza? Aquí está, teoría HPTLC. Entonces ya tienen cromatografía de gases, cromatografía de líquidos, cromatografía en capa fina de alta resolución. En términos generales, lo que es la cromatografía, y ahí mismo viene su clasificación. Viene lo que sería el archivo de exclusión por tamaño. Falta el de... ¿Dónde está? Cromatografía de intercambio iónico. Déjenme ver a dónde tengo ese archivo. No, no lo tengo aquí. Sí, no lo tengo aquí. No. Bueno, con eso vayan leyendo en lo que localizo el resto de archivos que les quiero compartir para que lo vayan. Gracias, profe. Gracias, profesor. Sí, ahí les voy compartiendo de cada uno de los temas información para que vayan también teniendo algo que leer y ir complementando lo que vamos viendo aquí en clase, porque es muy claro que este tema es bastante grande como para poder resumirlo en 70 o 90 diapositivas, ¿no? Bien, jóvenes, ¿hasta aquí alguna duda sobre lo que respecta a la cromatografía en términos generales, a su clasificación, a cómo se llevan a cabo las separaciones por las diferentes interacciones con las cuales se genera y además lo que sería la cromatografía en capa fina, cromatografía flash, cromatografía en columna? ¿Alguna duda o pregunta que tengan sobre esto?
No, profesor. Gracias. Como se darán cuenta, esto es lo que normalmente ya lo han trabajado, o ya en alguna ocasión, aunque sea de manera muy sutil, ya lo han visto. Entonces, esto es lo más fundamental, lo básico, lo más sencillo. Ahora vamos a comenzar a entrar ya a lo que Profesor, serían... Sí, adelante. sí ve que usted comentó que para la elección del disolvente, bueno, no sé, para la cromatografía en columna, la que no es flash, primero Ajá. se realiza la cromatografía en capa fina, ¿no? Para la elección Sí, del disolvente. sí, ¿Aquí también va a aplicar lo mismo o no? claro que sí. ¿También para esta? Sí, cualquier método cromatográfico, ya sea en columna, en flash, HPLC, en todas, primero tenemos que hacerla, investigar cuál es la mezcla eluyente más adecuada en cualquiera de esos tipos. Primero tenemos que hacer nuestra serie de placas buscando en cuál de ellas se separan mejor los componentes y la diferencia de RFs es el adecuado. Si no, en esta cromatografía no se van a salvar de hacer las plaquitas. Y les sirve porque van generando experiencia en hacer placas. Ok, Sí, gracias, pero, profesor. Sí, ok. ¿Alguien más? ¿Alguna duda o pregunta adicional? No, Ok. profe, gracias. Estos son los fundamentos, les repito. Entonces, ahora con esto que ustedes ya saben, manipular el RF, cómo variar la cantidad de disolventes para la mezcla eluyente, cómo modificar, por ejemplo, la cromatografía en columna y pasarla a flash. Entonces, ahora con todos esos fundamentos que conocen, ahora vamos a comenzar a ver las técnicas computacionales. Y la primera que vamos a ver sería HPLC, es decir, cromatografía de líquidos de alta eficiencia o también conocida como alta resolución. Lo que significa que si es de alta resolución, ¿cuál es el cambio que estamos haciendo de manera espléndida? Es decir, ¿qué es lo que normalmente se ve gigantemente en la resolución? Recordemos que la resolución es la separación de picos. Y para poder alcanzar esa resolución, ¿qué tenemos que hacer? Ya lo hemos platicado. podrían ser las altas interacciones entre el analito y el medio y la fase estacionaria. Claro. ¿Y cómo vamos a incrementar o disminuir ese número de interacciones? ¿De la elección del disolvente? Podría ser, sin embargo, hay otra forma más sencilla que nos da una alta resolución. Podría ser Recu- en la fase móvil, eh, que cambie de estado de agregación, como en líquido. no. ¿Qué hicimos para llevar a cabo el cambio de cromatografía en columna de cromatografía flash? ¿Cuál fue el cambio sustancial que se vio para incrementar la resolución, la separación de los picos de las manchas? La presión en flash se utiliza, bueno, sí, mete presión, aire. Ok, utilizamos una presión, pero ¿debido a qué? ¿Por qué fue necesario incrementar esa presión o poner la presión que no había en columna? Porque se incrementó el área superficial, bueno, se hicieron más, el tamaño de partícula de la sílica fue menor. Claro. Entonces, la vertiente que estamos viendo aquí es que para alcanzar una alta resolución, estamos disminuyendo aún más el tamaño de partícula. Lo que estamos originando es una mayor superficie de área o área superficial. Y entonces, de una cromatografía de presión media, que es flash, la cromatografía flash, pasamos a una alta resolución. Por lo tanto,
Ahora, una bomba de pecera ya no nos sirve. Para generar o utilizar un equipo HPLC y tener una alta resolución, necesitamos bombas especiales que generen muy alta presión. ¿Y qué muy alta presión estamos hablando? Estamos hablando que el equipo hasta hace algunos años tenía como límite de presión interna de 6,000 a 10,000 PSI. ¿De qué cantidad de presión estamos hablando de manera interna en el equipo? De unos 3,000 a 5,000 kilos, ¿no? De fuerza. Así es. Imaginen la presión que generan de 3,000 a 5,000 kilogramos por centímetro cuadrado en la parte interna. Es una presión sumamente alta, pero para poder alcanzarla requerimos bombas especiales. Entonces, cuando pasamos de cromatografía en columna a flash, sí hay un costo adicional. Comprar un tipo diferente de sílica gel, una bomba de pecera y la válvula que nos va a ayudar a controlar el flujo. Cuando utilizamos o pasamos a la de alta eficiencia, el costo se incrementa drásticamente porque son equipos computacionales. Todo se maneja a través de la computadora. Son equipos en donde la pura bomba que genera la presión adecuada, la pura bomba puede variar entre 30 y 70,000 pesos. Una sola columna para HPLC, una normal, si ustedes quieren llamarle la más común, la más rascuache, por muy barata salen 15,000, 20,000 pesos cada columna. Columnas más especializadas, como son aquellas para la separación de compuestos enantioméricos, es decir, la separación de compuestos R y S. Una columna de ese tipo puede llegar a costar hasta 200,000 pesos, la pura columna. Entonces estamos hablando de equipos en donde el costo total de un aparato de estos debe de andar alrededor de 1,500,000 de un equipo completo. Son equipos muy sofisticados que dan una gran ventaja porque pueden separar mezclas complejas o tan complejas como ustedes quieran. Más adelante les voy a mostrar algunos análisis de algunas tabletas o mezclas que se han hecho de productos farmacéuticos en donde la mezcla puede tener 10 componentes y los separa fácilmente. Esta técnica HPLC incluso se ha utilizado, se ocupa para separaciones de productos naturales en donde pueden llegar a separarse, al menos en el laboratorio donde estoy colaborando, se ha logrado separar hasta 450 componentes en una corrida. Así de preciso o de importante es esta técnica. Y como les dije al inicio del curso, especialistas en esta área son muy socorridos en la industria. Porque una cosa es que ustedes sepan manipular las propiedades de la cromatografía y otra cosa muy distinta es desarrollar una metodología que sea capaz de separar los componentes en una tableta o en un medicamento. Quien llega a tener esa especialización tiene garantizado su trabajo en cualquier empresa. Entonces, hay que ponerle mucho énfasis en esta parte y sobre todo si tienen oportunidad de ir al laboratorio, aprovéchenlo. La técnica como tal tiene algunas limitaciones. ¿Cuáles de ellas estamos viendo aquí? Primera de ellas, HPLC es útil para compuestos poco volátiles e incluso también podemos separar compuestos iónicos. Pero ¿por qué no podemos ocupar la separación de compuestos volátiles? ¿Por qué no podemos meter compuestos volátiles al HPLC?
¿Podría pasar lo mismo que nos dijo? ¿Podría explotar? Puede explotar. Si un compuesto es volátil, ¿en qué estado físico se va a encontrar mayormente? En gas. Y los gases producen burbujas. Y las burbujas son ineficientes para la columna porque se pueden quedar atrapadas en los intersticios de la sílica gel y disminuyen su eficiencia. Entonces, compuestos volátiles no se pueden inyectar en HPLC porque podrían generar explosiones, pueden generar una gran cantidad de burbujas que disminuyen la eficiencia de la columna, de las separaciones. Entonces, HPLC exclusivamente es para compuestos poco volátiles y también para compuestos iónicos. Y al decir compuestos iónicos, estamos hablando que HPLC se puede ocupar en la versión de cromatografía de intercambio iónico. Por otro lado, HPLC tienes las dos versiones. Para llevar a cabo análisis cualitativo, es decir, solamente la separación de los componentes, pero también para cuantificar cuánto tiene de cada uno de ellos. No importa si la mezcla es multicomponente, es decir, tiene muchos componentes. De todos modos, podemos hacer un análisis cuantitativo y determinar proporciones dentro de la mezcla. Y otro de los puntos más valorables en la técnica es la cantidad que requerimos. Aquí la bibliografía de donde yo saqué esta presentación nos dice que se requieren 10 miligramos. Sin embargo, por experiencia propia les puedo decir que incluso se pueden sacar los análisis con 1 o 2 miligramos. Y es muy sencillo. ¿Por qué? Porque ese 1 o 2 miligramos lo diluyen o lo solubilizan en 2 mililitros de disolvente y solamente de esa cantidad de 2 mililitros solamente se inyectan 20 microlitros. Entonces, si ustedes comienzan a echar cuentas, realmente la cantidad de muestra que inyectan en esos 20 microlitros es infinitamente pequeña. Por eso les repito, el que nos pidan 10 miligramos realmente es una fortuna. Oiga, profesor, ¿y el Sí, tamaño adelante. el tamaño de las columnas es muy grande, pequeña? No, las columnas para HPLC, como estamos disminuyendo el tamaño de partícula y se incrementa el área superficial, son pequeñas. Las columnas normales varían entre 25 y 30 centímetros de longitud y normalmente el diámetro interno puede variar a 5 a 10 milímetros e incluso mucho menos. Hay algunas columnas de 4 milímetros. Las actuales columnas que están saliendo y no necesariamente para HPLC, sino para Ultra HPLC, es decir, una columna para UHPLC, es decir, una técnica más eficiente que HPLC, requiere menor cantidad, ni siquiera 1 miligramo se requiere en esas técnicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A medida que se incrementa o disminuye el tamaño de partícula, también disminuye el largo de la columna. De tal forma que tenemos columnas de 4.5 centímetros de largo, 4 milímetros de diámetro y con eficiencias enormes. Entonces, sí, para HPLC no requerimos columnas largas. Con 25 o 30 centímetros es suficiente. Sin embargo, las más comunes actualmente son columnas de 4.5 centímetros hasta 10 centímetros. Pueden variar dependiendo la marca, dependiendo la calidad de resolución que necesites, entre otras cosas, e incluso también depende muchas veces del proveedor, ¿no? ¿Sí pude aclarar tu pregunta? Sí, profesor, gracias. Ok.
¿Alguien más tiene preguntas sobre HPLC, lo que estamos viendo hasta el momento? Bien, dentro de las ventajas que tiene esta metodología es que se pueden llevar a cabo los análisis cualitativos, es decir, solamente la separación de cada uno de los componentes de la mezcla, pero algo que aquí tiene además de ventaja es que podemos llevar a cabo el fraccionamiento. Es decir, no solamente ver en el cromatograma, que es como se llama el gráfico que estamos viendo o que vamos a ver, no solamente es ver el cromatograma o las manchas, sino cada una de esas manchas la podemos separar en pequeños viales distintos. Y eso ustedes en HPLC no lo hacen manual. Tiene un brazo robótico que lleva a cabo la separación. Obviamente ustedes lo programan, pero la técnica permite llevar a cabo las separaciones de cada uno de los picos para que posteriormente de manera independiente puedan analizar cada una de esas manchas. Pueden sacarle el ultravioleta, el infrarrojo, las masas, la resonancia, todo lo que ustedes requieran para llevar a cabo una asignación completa de cada uno de esos componentes. Y por otro lado, también nos sirve para el análisis cuantitativo del cual ya habíamos platicado y que normalmente en un medicamento, en una tableta, normalmente no viene solamente el denominado principio activo que sería el fármaco, sino también vienen excipientes, vienen estabilizadores, entre otras cosas. Desde el punto de vista del análisis cualitativo, les permite determinar cuánto hay de cada uno de esos componentes. Si la tableta les dice tal reactivo 500 miligramos, obviamente ustedes pueden cuantificar si realmente existen esos 500 miligramos en la tableta o no, que normalmente también esto puede variar. 500 miligramos lo que les está indicando es un promedio. Puede variar de 480 hasta 520. En todo ese intervalo es como va a estar variando la cantidad de principio activo en una tableta. Es un intervalo que ya está fijado por COFEPRIS y que ustedes en el análisis tiene que quedar dentro de ese intervalo. Entonces tiene grandes ventajas el análisis por alta eficiencia, pero tiene una gran desventaja. De hecho, tiene varias, pero la esencial es que para poder desarrollar un método adecuado, tarda mucho tiempo. Si ustedes tienen 10 componentes y saben que hay 10 componentes, pueden llevarse a veces entre 3 y 5 días para desarrollar el método adecuado para separarlos. Y como es un tiempo máquina muy largo, también recuerden que no solamente es el pago del equipo, millón y medio del aparato. También hay un costo adicional por el tiempo máquina, es decir, el pago de la energía eléctrica, el pago del analista que lo está utilizando, el consumo de disolventes. Y en este caso, para HPLC, no se ocupan los mismos disolventes para cromatografía normal. Como esta técnica es alta eficiencia, es decir, va a determinar cantidades muy pequeñas, requerimos disolventes de alta pureza. Entonces, el costo también se incrementa. De tal forma que, por ejemplo, hexanoacetato, un tambo de 100 litros les vale alrededor de 8,000, 9,000 pesos. Un galón de disolvente con calidad HPLC, un galón, que son 3.5 litros, les vale costando alrededor de 5,000 pesos. ¿Sí alcanzan a ver la diferencia en costos? 100 litros, pongan 10,000 pesos, 3 litros y medio, 5,000 pesos. Y dependiendo también de qué disolvente sea, porque hay algunos disolventes grado HPLC que el galón les puede costar hasta 12,000 pesos.
¿Cómo ven, jóvenes? Se incrementó mucho el precio. Sí. Pues sí está caro, profe. Claro que está caro. Y si todavía le aunan que el tiempo en desarrollar un método es tardado, y si todavía le incrementan el costo del pago de energía, el pago del analista y la presión que ejerce el jefe y los que te están haciendo o dando las muestras para entregar los resultados, creo que todo se une como para generar un poco de estrés, pero bien vale la pena. Perdón. Aquí en cromatografía de HPLC, al igual que como lo vimos en cromatografía normal, podemos desarrollar con este equipo computacional cualquiera de estos tipos de cromatografía que estamos viendo en la pantalla. La cromatografía de absorción, que es la que normalmente ocupamos, o sea, sólido líquido. También podemos utilizar la cromatografía de partición o reparto, que es la que les decía que es muy parecida al fundamento de la extracción, es decir, utilizamos en este caso una fase estacionaria líquida y la fase móvil también líquida, o que al menos la fase estacionaria se comporte como un líquido. Podemos utilizar este mismo aparato para una cromatografía de intercambio iónico o también para la cromatografía de exclusión por tamaño, ya sea filtración o permeación en gel. Todos los tipos de cromatografía pueden estar encuadrados dentro de lo que es la cromatografía de líquidos. Porque en todos ellos la fase móvil es un líquido. El fenómeno por el cual se llevan a cabo las separaciones es distinto. Absorción es concentración de un analito sobre la superficie de la sílica gel. Reparto es la distribución de un compuesto entre dos disolventes inmiscibles entre sí, es decir, la fase estacionaria y la fase móvil. Intercambio iónico es una reacción química. Está cambiando el contraión que trae la resina por el que nosotros deseamos separar para cuantificar. Y acá la exclusión por tamaño, no hay ningún fenómeno por el cual se lleva a cabo, sino solamente el tamaño. Lo que les decía, las moléculas pequeñas van a penetrar más en los poros de la sílica gel y se quedan más retenidos, mientras que las partículas grandes, como no caben, simplemente bajan más rápido. Y esta diapositiva que les muestro es la pieza clave en todo lo que es la cromatografía de líquidos. Este diagrama bidimensional les ayuda a determinar, en base al peso molecular de los analitos a separar y a su polaridad, la técnica adecuada a ocupar. De todos los métodos o todos los fenómenos para llevar a cabo las separaciones, con esta tabla ustedes lo pueden determinar cuál sería el método más adecuado. Aquí, del lado izquierdo, tenemos el peso molecular, es decir, análisis de moléculas pequeñas o bien de macromoléculas, pesos moleculares arriba de 10,000, 100,000 o de 1,000,000. Es decir, esto sería para macromoléculas y esto para moléculas pequeñas hasta pesos moleculares de 1,000, por ejemplo, ¿no? No necesariamente, porque aquí está en intervalo aproximadamente casi hasta 10,000. Pero moléculas pequeñas podemos separarla por 3 métodos esencialmente. Absorción, o sea, cromatografía sólido-líquido. Reparto, que sería cromatografía líquido-líquido. O por intercambio iónico. ¿Y cómo ahora sé de estas 3 cuál ocupar? De acuerdo a la polaridad de los componentes. Compuestos no polares lo podemos hacer por absorción o mediana polaridad. Compuestos polares no iónicos, que pueden ser
alcoholes y este tipo por reparto. Y compuestos muy polares o incluso iónicos a través de intercambio iónico. Y aquí, ¿quién podríamos separar? Por ejemplo, aminoácidos. Todos estos son para moléculas pequeñas con baja polaridad, mediana polaridad o polares y además iónicos. Si nosotros lo que tenemos son macromoléculas como proteínas, DNA en fracciones, aquí los tenemos, moléculas de gran peso molecular. ¿Cuál vamos a ocupar? No hay otra. Simplemente podemos ocupar exclusión por tamaño. Y ahora, ¿cuál vamos a ocupar? Lo vamos a hacer en base a la polaridad. Permeación en gel es para compuestos no polares o medianamente polares, que sean compuestos que son solubles en disolventes orgánicos. Pero aquellas moléculas de gran tamaño, pero que además son muy polares o que incluso son iónicas como las proteínas, lo vamos a hacer a través de filtración en gel. Es decir, muestras que son solubles en agua. Véanlo, aquí está el punto de separación. Insolubles en agua, es decir, solubles en disolventes orgánicos, permeación en gel. Solubles en agua, filtración en gel. El que ustedes puedan manejar esta tabla les garantiza que pueden hacer cualquier análisis por cromatografía de líquidos de manera eficiente. Esta tabla es el punto clave de toda la cromatografía de líquidos. ¿Alguna duda o pregunta, jóvenes? Entonces los que tienen un peso molecular, digamos, intermedio entre las micro y las macro, ¿se podría escoger cualquiera o es dependiendo también de su polaridad y todo eso? De la ¿no? polaridad, va a depender de la polaridad. Ok. ¿Alguna duda o pregunta adicional, jóvenes? Si se dan cuenta, aquí está basado todo lo que es el fenómeno de la cromatografía y con el que ustedes pueden hacerse especialistas, dependiendo del manejo de esta tabla. Por eso mismo se las puse aquí, porque este es el fundamento de los diferentes métodos. Por un lado el peso molecular y por el otro la polaridad. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Alguna duda o pregunta? No, profe, gracias. ¿No? Ok. Me tengo que retirar, jóvenes. Me están mandando traer de la CEPI. Creo que hay un pequeño problema en unos documentos. Pero de todos modos, ya les envié los archivos para que puedan seguir leyendo y quiero que se queden con esta diapositiva en la mente porque vamos a hacer algunos ejercicios para ver qué tanto comprendieron esto. Vamos a poner una mezcla de 2, 3 compuestos diferentes y ustedes tienen que elegir cuál es el método cromatográfico más adecuado para su separación. ¿Les parece bien, jóvenes? Sí, está bien, profesor. Sí, profe. Sí, profe, gracias. Entonces, por favor, estudien y en la siguiente sesión comenzamos a hacer ese tipo de ejercicios y continuamos con lo que es la teoría del HPLC. Sí, profesor. Sí, profe, gracias. Gracias. Sí, profe, Nos gracias. vemos el lunes. Gracias, profesor. Ok, gracias, jóvenes, que pasen buena tarde. Que esté bien, profe, gracias. Gracias, igualmente, que esté bien, gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.